Antes de iniciar con el video, quiero agradecer y mandar saludos especiales a nuestros miembros del canal: Edwin, Jorge, Leonardo, Andrea, Jonathan, Alexis, Arnold, Rodrigo y Adriana, los cuales se unieron a la membresía del canal. Si te gusta el contenido y quieres apoyarme de alguna manera, puedes hacerlo de esta forma, al suscribirte mensualmente por una pequeña tarifa. Comenzamos. Yo lo vi pasar, y no solo una vez, te lo juro por mi madre. El casco verde con la mochila de Uber Eats y su moto con ese característico color verde fosforescente. Todo igualito, pero él ya estaba muerto. Yo no soy de creer en esas tonterías del más allá. Crecí entre gritos en casa, balazos en la colonia, asaltos, y aprendí que lo que te mata no es un fantasma, es un sujeto armado. Que el mismo infierno está aquí mismo en este mundo, no en un lugar lleno de llamas. Pero esto que te voy a contar no lo puedo explicar con ninguna lógica. No sé si fue una coincidencia, una energía atrapada o simplemente algo que se quedó en mi cabeza, como si me negara a soltarla. Pero pasó, y no solo lo vi yo. Varios vecinos de la colonia también lo llegaron a ver. Todo comenzó hace como 3 meses, más o menos. Yo vivo en un barrio feo, de esos donde no se mete ni la policía sin permiso. Aquí todos conocen a todos, y cada quien cuida su calle. Ya sabes, por si algún carro raro ajeno a la colonia se estaciona o alguien viene preguntando cosas sobre gente de este lugar. No es que seamos chismosos, es que la vida aquí es así. Sobrevives sabiendo quién entra y quién sale. No era raro que vinieran de otras colonias a buscar pleito o para asaltar a nuestra gente. Y aquí también conocíamos a un chavo que se dedicaba a repartir comida. Lo veíamos a diario en su motito verde con una mochila verde y su casco verde. Supongo que es su color favorito. Siempre iba de volada, porque no puede estar mucho tiempo en una sola calle. Hay zonas del barrio que son de ciertos grupos, y si te tardas, te asaltan. Pero él se la sabía y nunca le fallaba la ruta. Era buen chavo, no hablaba mucho, pero siempre saludaba. Me acuerdo que una vez le cayó una pizza frente a mi casa, y cuando fue a levantarla, me dijo riéndose que esa iba a ser la suya. Lo vi subirse de nuevo a la moto y seguir, siempre con el casco bien puesto, como si supiera que algún día algo lo iba a alcanzar. Pero un viernes en la noche lo mataron. Dicen que fue por andarse metiendo a una calle que ya estaba caliente. Otros dicen que lo confundieron con alguien más, que seguramente andaba de halcón. La verdad es que nunca se supo bien, solo que lo encontraron tirado, sin casco, con 2 tiros en el pecho. La moto se la llevaron, la mochila también, y el pedido que llevaba, quién sabe dónde habrá quedado. Seguro se lo cenaron de manera irónica los delincuentes. Yo me enteré al día siguiente, me lo dijo mi vecina, la doña que siempre estaba barriendo la banqueta aunque esté limpia. Le pregunté si estaba segura de lo que estaba diciendo, y me dijo que sí, que hasta había visto a su mamá llorando en la esquina con los de la fiscalía, que también los forenses habían llegado para recoger el cuerpo. Se me hizo feo, la neta. Era joven, no se metía con nadie. Uno de esos morros que andan chambeando aunque el mundo esté podrido. Pero bueno, así es la vida aquí. No se acostumbra que la muerte camina por estas calles como si fuera tu vecina. Las cosas raras empezaron como a la semana. Era una noche cualquiera. Yo estaba afuera, en la banqueta, fumándome un cigarro, viendo el cielo lleno de cables, cuando escuché una moto. No es raro, hay muchas por aquí, pero esta tenía ese mismo chillido característico en el motor, el sonido que ya ubicas cuando pasa a diario frente a ti. Y ahí venía, la moto verde, mochila de Uber Eats y el casco verde. Y lo más raro es que se paró frente a la casa de los González, una familia que solía pedir siempre por aplicación. Se bajó, caminó hasta la reja y tocó, pero nadie salió. Se quedó parado como esperando, y luego se subió de nuevo a su moto y se fue. Yo me quedé helado. No me atreví ni a gritarle. Me entró una cosa rara, como si mi cuerpo supiera antes que mi mente que algo estaba mal. Yo sabía exactamente quién era ese repartidor. Estaba completamente seguro de eso. Al día siguiente fui con los González a preguntarles si habían pedido algo. Me dijeron que no, que esa noche no habían pedido absolutamente nada. Les conté lo que vi. Me vieron raro, como si estuviera bromeando. Pero la señora, la mamá, se me quedó viendo pálida y solo dijo: yo también lo vi, aunque no escuché que tocaran la puerta, pero sí una extraña sombra en el patio de la casa. Después de eso empecé a prestar más atención, y sí, pasaba seguido, siempre a la misma hora, entre las 9 y 10 de la noche.
A veces cruzaba la calle sin detenerse. Otras veces se paraba frente a casas específicas, pero nunca se quitaba el casco. Nunca hablaba o nunca respondía si le gritabas. Un vecino lo siguió una vez y dice que lo perdió en la esquina, como si se hubiera desvanecido. La gente empezó a hablar, que era su alma, que no descansaba en paz, que su último pedido quedó pendiente. Algunos más clavados dijeron que los repartidores que mueren de forma violenta se quedan repitiendo su última ruta, como si su alma se negara a irse hasta poder entregar el pedido. Yo no sé qué creer, pero lo vi, y lo vi más de una vez. Una noche me animé a grabarlo. Lo esperé desde las 8:30, con el celular en la mano. Cuando escuché la moto me puse a grabar desde la ventana. Pasó frente a mi casa, como siempre, pero cuando revisé el video no había nada. Solo el sonido de la moto, nada en el cuadro, ni la moto, ni el repartidor, ni la mochila, ni nada. Y esa misma noche soñé con él, como el quererlo grabar hubiera sido un reto para él y se hubiera molestado. No era un sueño normal, estaba en la calle, pero todo estaba oscuro, como si fuera de madrugada, aunque el cielo estuviera rojo como si fuera el atardecer. Lo vi parado con la mochila, me miró, aunque tenía el casco puesto, y me dijo con una voz que parecía que provenía de mi cabeza: «Ayúdame». Me desperté sudando, tenía la boca seca, me sentía enfermo todo el día, como si hubiera estado corriendo. Estaba demasiado cansado y sentía que el cuerpo me dolía, especialmente los brazos, como cuando te da gripe y tienes el cuerpo cortado. Pero mi nariz estaba completamente bien. Desde ese sueño ya no volvió a pasar por mi calle. Pregunté con otros vecinos y algunos decían que ya no lo veían. Otros aseguraban que seguía pasando, pero en calles distintas, como si su ruta hubiera cambiado. Pasaron como 2 semanas desde la última vez que lo vi. Hasta pensé que ya no iba a volver a pasar nada raro, pero estaba equivocado, porque ese tipo de cosas, cuando no las entiendes, empiezan a seguir, te agarran y no te sueltan. Fue un martes por la noche, de esos en los que el aire huele a humedad y la colonia entera parece contener el aliento. Yo estaba tirado en el sofá, viendo la tele, cuando sonó la reja de la entrada. Pensé que seguramente era algún borracho que se estaba recargando, o un perro, pero al asomarme no había nadie. Solo el ruido de una moto alejándose por la calle, con ese chillido que ya reconocía como si fuera parte de mí. Me congelé. No lo había visto, pero lo sentí. Y eso fue peor, porque cuando no ves lo que acecha, es cuando más miedo da. Al día siguiente salí a platicar con don Aurelio, un señor ya grande de la colonia que siempre se sentaba en la esquina a tomar un café mientras se fumaba un cigarro, y me dijo algo que me heló la sangre. «Oye, ¿tú sí supiste lo del Chuy?» «¿Qué Chuy? ¿Qué le pasó al Chuy?» «Lo encontraron muerto, en la banqueta, justo frente a donde dices que lo habías visto tú. Tenía la moto encima, pero lo raro es que no tenía ni un rasguño, ningún golpe, ni sangre, nada. Solo estaba muerto, como si se hubiera desvanecido. Por ahí escuché cuando llegaron los paramédicos que le había dado un ataque al corazón, pero pues es extraño ya que estaba demasiado joven para que le sucediera eso». Chuy era otro chavo que andaba repartiendo, también vivía por aquí cerca. Dicen que se burlaba del muerto, que decía que eso le había pasado por tonto, que él sí tenía huevos para seguir chambeando y no le importaba meterse en zonas calientes. Y mira, ahí quedó. Ahí empecé a atar cabos, porque la señora González, la que también había visto al repartidor fantasma, se fue del barrio, después de encontrar a su hijo menor hablando solo en la sala. Según ella, el niño le decía que un señor con mochila lo iba a llevar a dar un paseo. La señora decidió llevárselo de ahí en chinga y puso su casa en renta. Yo intenté hacer lo mismo, me harté. Fui a quedarme con mi hermano unos días en otra colonia. Le dije que no podía más con esa tensión, ese miedo que se me metía hasta en los sueños, pero no sirvió de nada. Allá también soñé con él. En el sueño estaba parado frente a mi cama. No traía casco, ahora sí le pude ver la cara, pero lo raro era que no tenía ojos, solo un hueco oscuro donde antes había luz, como si su mirada se lo hubieran arrancado de golpe. Me desperté gritando, empapado de sudor frío. Lloré como no lo hacía desde morro. Me dio miedo volverme a dormir. Me encerré durante 2 días. Apagué el teléfono. No quería saber nada. Yo no entendía por qué me estaba sucediendo esto. Nadie de nosotros en la colonia, a excepción de Chuy y los que le quitaron la vida, teníamos nada que ver con él. Nunca lo habíamos tratado mal, ni éramos groseros con él como para que se nos estuviera apareciendo. Pero tal vez al morir de forma tan violenta, no buscaba a quien se la había hecho, sino quien pudiera pagársela. Al volver a casa decidí investigar. Fui a hablar con un viejito que vive en una de las casas más alejadas.
casi donde empieza el cerro. Dicen que ese don sabe cosas que no deberían saberse. Me costó que me abriera, pero cuando lo hizo me dijo algo que no voy a olvidar nunca. Ese repartidor no se fue. Su muerte fue injusta, interrumpida, repentina. Su alma no sabe que ya no está viva. Anda entregando algo que no es comida, sino deuda. Le pregunté si había forma de frenarlo, y me dijo que no lo frenara, que a mí ya me había visto, que solo esperara que no viniera por mí ahora. Y con eso me cerró la puerta en la cara. Lo volví a escuchar una última vez esa misma noche, y sentí cómo asintió con el casco, como si fuera una forma de despedirse. Después de eso, desapareció entre las calles, y esa noche fue la última vez que lo vi. Yo no sé cómo funciona eso de las almas en pena, ni tampoco sé del todo si todavía creer en esas cosas, aunque ya haya tenido pruebas de ello y varios de los vecinos también. Lo único que sé es que estoy agradecido de que ya no tenga que verlo pasar, porque en verdad era espeluznante saber que su alma seguía penando por las calles de la colonia. Tómate un momento para dejar tu like, eso me ayudaría bastante para que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. Continuamos. Yo sé que suena mal, pero esa noche me la robé. No fue un accidente, no fue que me la encontrara. Yo la vi ahí, sola, y decidí quedármela. No me enorgullece contarlo así, pero para que entiendan lo que me pasó, tengo que empezar con la verdad. Era un viernes como cualquiera, noche pesada, clima húmedo, tráfico lento y maldito como siempre. Yo trabajaba para una aplicación de comida, de esas que traen tacos, pizzas o lo que sea. Ya llevaba un rato en esto. Y cuando tienes un rato en esta chamba, te haces medio mañoso. No todas son buenas las mañas, la neta. A veces si un pedido se cancela y ya traes la comida, pues te la comes. A veces te haces güey con la propina y te amañas para que te dejen más. Y otras, pues haces cosas como las que hice yo y de las que no te sientes orgulloso después. Fue una taquería medio escondida, como entre dos locales cerrados. Yo llegué a cenar y mientras esperaba que se desocupara alguna mesa, vi que otro repartidor había dejado su mochila en una esquina. No sé si fue al baño o fue a hablar con alguien, no lo sé. Solo vi que nadie la estaba vigilando, y ahí me ganó la codicia. La mochila estaba mucho mejor que la mía, era mejor, más nueva, y las correas se veían bien. Me acerqué haciéndome el distraído y me la llevé, así como si nada. Me la colgué y me largué. Lo peor es que ni siquiera estaba vacía. Al llegar a la moto la abrí rápido, esperando ver algo interesante. Solo traía una chamarra negra, unos guantes y una libreta chiquita llena de garabatos raros, como símbolos o letras que no lograba entender del todo. Y también traía un pequeño paquetito envuelto en tela roja, el cual no le di importancia para abrirlo. En ese momento no me importó, solo pensé que había hecho una buena ganancia, que ahora tenía una mejor mochila, y ya. Pero esa misma noche empezó todo. A la media hora de llevármela mientras manejaba, empecé a sentir como observado, pero no por la calle ni por los coches, sino desde la propia mochila, como si algo ahí adentro me estuviera viendo. Se me congeló el cuerpo, pero lo ignoré. Pensé que era la adrenalina o la culpa por habérmela robado. Terminé de cenar y me dispuse a seguir sobre el hueso. Me colgué mi nueva mochila y empecé a repartir con ella. Me puse en línea otra vez en mi cuenta hasta que me cayó un pedido. Rápidamente me moví para recogerlo y entregarlo. Cuando llegué a entregar el pedido, el cliente me abrió la puerta y lo primero que me dijo fue: ¿vienes solo? A lo que le dije que sí. Me dice: es que vi que venían dos en la cámara de seguridad, pero se veía extraño tu acompañante, me dijo, señalando. Uno en la moto contigo, ¿no? No supe qué contestar. Se me quedó viendo raro, pero no dijo nada más. A la media hora ya de regreso, la mochila me pesaba como si trajera piedras. Me bajé para revisarla, pero todo seguía igual. Me empecé a poner muy nervioso por esta situación y la culpa me empezó a carcomer. La ansiedad me estaba pegando duro. ¿Qué tal si era de alguien raro? Esas cosas que había dentro eran un tanto extrañas. Pensé en regresarla, la neta, pero no sabía cómo. Ya estaba muy lejos de esa taquería y, para ser sincero, me dio hueva regresar solo para eso. Pensé en mañana lo veo, ya que ande cerca por el lugar, pues a ver si me animo a dejársela. Pero en la noche tuve una pesadilla tan real que sentí que no dormí. Soñé que estaba en la misma moto, con la misma mochila, pero detrás de mí venía alguien colgado, como si estuviera pegado a mi espalda. No lo podía ver, pero lo sentía respirándome en la nuca. Me decía cosas al oído en un idioma que no entendía. No eran palabras, eran gruñidos, como si me reclamara algo. Me desperté empapado de sudor, con la garganta seca y la mochila tirada en el piso, como si se hubiera movido sola.
A la mañana siguiente me fui a trabajar como siempre. La ciudad seguía igual, ruidosa, gris, cansada, pero ahora todo lo sentía distinto. La gente me miraba raro. Los clientes me dijeron lo mismo. Pensé que venían dos personas juntas, pero tu acompañante se veía raro. Ahí empecé a paniquearme. Ya no era una simple coincidencia. Un compa repartidor al que le decíamos el chino me preguntó que qué onda con mi mochila. Le dije que era nueva, que la había conseguido, que me la había agenciado. Él solo la vio, se quedó callado un rato y me dijo: no mames, cabrón, esa mochila yo la conozco, es del zurdo. El morro se murió hace unos días, lo atropellaron. Yo no supe qué decir. No mames, ¿cómo crees? ¿Estás seguro de lo que me dices? Sí, esa mochila era de él. Él traía ese mismo modelo, hasta con esa cinta gris colgando. Además, mira, me dijo mientras señalaba un símbolo tallado con marcador en la mochila. Ese es su sello característico. Yo la conozco, ya la había visto antes. Ahí me congelé. No se lo dije a él, pero lo entendí todo. La mochila que me robé era de alguien muerto. Y no sé si fue coincidencia o castigo, pero desde que la traía me pasaban cosas. Me empezó a fallar la moto, me caían pedidos que me cancelaban, se me rompió la pantalla del celular. En una ocasión se me salió la cadena de la moto en plena bajada. Casi me mato. Una noche volví a tener el sueño, solo que esta vez la voz del tipo detrás de mí me gritaba mi nombre. Y al despertar, la mochila estaba ahora sobre mí, no junto ni a un lado, encima de mí, como si alguien lo hubiera colocado ahí. Ahí fue cuando entendí que tenía que deshacerme de ella. Me levanté con el corazón a 1000 por hora mientras me quitaba la mochila de encima del pecho. No tengo forma lógica de explicar cómo llegó ahí, pero ahí estaba, aplastándome, como si alguien lo hubiera puesto con intención. Ese día ni siquiera quise salir a repartir. Ni fue el mismo lugar de donde me la llevé. Ni siquiera pensaba en quedármela, solo quería dejarla ahí, donde la agarré, como si con eso pudiera deshacerme de lo que me estuviera siguiendo. Llegué temprano, antes de que empezaran los pedidos fuertes. Había un señor grande atendiendo en la barra. Le pregunté si ningún repartidor le había preguntado por una mochila olvidada o perdida, haciéndome el sordo, como que no sabía. Pues sí, ahora que lo dices, un morro que era repartidor me preguntó que si no había visto quién la tomó, que solo se había descuidado para ir al baño y había desaparecido. Le dije que no, ya que estaba muy ocupado sacando órdenes de tacos, y solo escuché cómo se fue mentando madres y maldiciendo. En ese momento supe que me había metido en problemas. Le conté la verdad. Le confesé que me la había llevado por gandalla. El señor me miró con unos ojos entre miedo y lástima. Oye, ¿ya has tenido problemas desde entonces?, me preguntó. Solo asentí. Me dijo que ese morro, el zurdo, aparte de repartidor, era un poco extraño, que creía en cosas, que hablaba de proteger sus cosas con amarres y sellos. Dijo que una vez hasta llevó un brujo a bendecir su mochila porque lo habían asaltado y le quitaron el dinero y el celular. Y decía que si alguien más se la robaba, no iba a descansar en paz, que se iba a pegar a la mochila para cuidar lo que era suyo. No lo conocía mucho, pero ya había ido varias veces a recoger pedidos a la sucursal, por lo que sí lo ubicaba. No es normal lo que hiciste, pero ya lo hiciste, me dijo el señor. Déjala ahí. Él siempre la dejaba en ese lugar. Tal vez con eso ya se calme. La dejé, literal, en el mismo lugar. No quise voltear atrás. Me fui caminando sin prender la moto. Sentía como si algo se me hubiera despegado del cuerpo, como cuando te quitas una chamarra mojada y pesada. Después de eso empecé a respirar mejor y todo se sentía más liviano. Esa noche dormí como no había dormido en semanas. No soñé nada, no escuché voces, nadie gritó mi nombre. Fue como si al dejarla hubiera terminado el castigo, y desde entonces no he vuelto a tocar nada que no sea mío. Ya no me meto con cosas ajenas. Aprendí a la mala que hay objetos que no son solo cosas, que hay gente que aunque ya no esté viva, sigue cuidando lo que considera suyo. Y aunque me deshice de ella, hay noches en que si me despierto a la mitad del sueño, juro por mi madre que siento ese peso sobre mi pecho, como si algo me recordara que alguna vez tomé algo que no me pertenecía. La neta, yo vi cómo se moría y me fui. No es algo que se me pase, no hay noche que no regrese a ese momento, a esa mirada que me alcanzó a echar mientras se retorcía en el pavimento. Una mirada de terror, de súplica, de saber que ya no iba a salir de esa. Yo era repartidor de pizzas en ese entonces, trabajaba en una cadena medio conocida, y ese día tenía ruta en una colonia media pesada, de esas donde tienes que ir bien a las vivas. Era sábado por la noche, lo recuerdo clarito porque me tocó doblar turno, y ya estaba muy cansado. Ya no quería saber nada, solo quería entregar esos últimos pedidos y por fin salir y regresarme a mi casa.
Iba por una avenida no tan transitada, pero con semáforos largos, justo donde hay una esquina donde casi no hay luz. No sé por qué chingados la dejaron así, sin alumbrado, pero siempre ha estado medio rara esa zona. Vi la moto de frente y cuando se me acercaba el cruce, escuché el golpe, así de seco, un estruendo que rebotó en la calle como un balonazo contra la pared. El carro no se detuvo, se siguió como si nada, y en la orilla, ahí la vi, a la muchacha. Estaba viva, se estaba moviendo. Alcancé a frenar en seco y ahí fue cuando me miró. Tenía sangre en la boca, en la frente, y una pierna torcida de una forma que no se me olvida. Estaba como en shock, pero dijo algo que no le entendí. Y entonces yo me fui. No sé si fue por el miedo o si fue por el instinto, pero aceleré y la dejé ahí. Le dije que ya alguien más se encargaría, que yo no podía hacer nada, que seguro ya la habían visto, que si me quedaba me iban a meter en broncas. Pero la neta es que me ganó el miedo, me temblaban las manos. Estaba a unas cuadras del lugar del pedido y cuando llegué ya no podía ni hablar bien. Me entregué como si fuera un robot, con las tripas hechas un nudo. Me regresé directo al local sin decir nada. Al día siguiente escuché por ahí que estaban hablando de que una mujer había sido atropellada en esa esquina, que había muerto esperando ayuda, que nadie la socorrió. Me dio un escalofrío horrible. Me fui al baño del local a vomitar, pero eso solo fue el principio. Esa misma noche, cuando iba de regreso a mi casa, sentí algo extraño en la moto, como si alguien fuera sentado detrás de mí. No estoy exagerando, sentí el peso. No fuerte, pero ahí estaba, como cuando alguien se te sube y sientes que la moto ya no jala igual. Me bajé en seco, revisé a ver si no traía pegado algo, pero no había nada. Sin embargo, el asiento se sentía caliente, como si alguien hubiera estado ahí. Pensé que era el cansancio, el estrés, la culpa. Dormí mal, muy mal. Me desperté varias veces sintiendo que alguien me estaba mirando desde la esquina de mi cuarto, como si una figura estuviera ahí, pegada a la pared, en penumbras, que no se movía pero que sabía que estaba. Los días siguientes fueron peores, me seguían llegando pedidos, y no importaba qué tanto me distrajera, sentía esa cosa detrás de mí. No me tocaba, no hablaba, pero lo sentía ahí. A veces veía el reflejo de los espejos de las casas o en los vidrios de los carros, una sombra negra sin rostro, parada justo detrás de mí. Incluso una vez me pasó algo extraño. Cuando fui a dejar un pedido, el cliente me preguntó que si andaba repartiendo con mi novia, y yo le pregunté que a qué se refería, y me dijo que la chica que venía atrás de mí abrazada. En ese momento se me puso la piel de gallina. Me fui sin decir nada. Le conté a un amigo del trabajo. Al principio se rió, pensó que estaba bromeando, pero luego me dijo que conocía un sacerdote que ayudaba a la gente cuando se pegaban las energías de los muertos, que a veces los que se mueren de forma violenta se quedan en este plano si sienten que alguien les falló. No perdí el tiempo, inmediatamente me fui a verlo. La iglesia era pequeña, modesta, parecía más una capilla. El sacerdote era un viejito de esos que ya no se espantan por nada. Me escuchó en silencio, no me juzgó, no me dijo que era un cobarde por haberme ido, solo me preguntó: ¿tú crees que esa mujer te necesitaba en ese momento? Yo le dije que sí, que me lo había pedido con la mirada. Entonces es muy probable que te haya seguido, que su alma, dolida, esté pegada a ti, porque en ese momento para ella tú eras la única esperanza. Me dio unas veladoras, me dijo que las prendiera en el cruce donde murió, que le hablara, que le pidiera perdón de corazón, que si en verdad quería ayudarla lo hiciera sin miedo y con humildad. Y eso hice. Fui de madrugada, me llevé las veladoras, las mismas que me dio el padre, y una cajita de cerillitos. No llevé a nadie. Sentí que si iba con alguien, como que no iba a funcionar. Era algo que tenía que hacer yo solo, por ella y por mí. Llegué a esa esquina como a las 2:30 de la mañana. No había ni un solo alma. Todo estaba en silencio, excepto por el zumbido de los cables y el viento leve que movía unos árboles. Era raro, porque no se sentía como una madrugada cualquiera. Era como si todo estuviera más raro, más denso el aire, más denso todo. Me bajé de la moto y caminé hacia el punto exacto donde había pasado todo. Había una manchita oscura en el asfalto, ya vieja como de aceite o tal vez era sangre seca. Ahí me arrodillé y prendí las veladoras. Sentí un escalofrío recorrerme desde la nuca hasta los pies. Me temblaban las manos, pero traté de mantenerme firme. No dije ninguna oración del libro, solo hablé, como si ella estuviera ahí. No sé si me escuches, pero si estás aquí, quiero que sepas que lo siento. No lo hice con mala intención, te lo juro. Me ganó el miedo. No sabía qué hacer. Te juro que si pudiera regresar el tiempo, me hubiera quedado contigo. Tal vez yo no podía salvarte, pero pude haber estado en tus últimos momentos. No merecías morir así, y mucho menos sola.
Me quedé ahí como 10 minutos. Nadie pasaba, nadie me veía. Solo se escuchaba el zumbido de los cables y el viento. Pero de pronto algo se movió. No fue un sonido fuerte ni algo exagerado. Fue como una brisa espesa, como si alguien se me hubiera acercado por atrás. Y entonces me dieron ganas de voltear, pero no lo hice. Me aguanté. Y en ese momento el aire cambió. Fue como si algo pesado se me hubiera despegado de mí. Como cuando cargas una mochila por horas y por fin te lo quitas. Sentí una clase de alivio, de descanso, algo que me hizo llorar. Así, sin darme cuenta, se me salieron las lágrimas solo. Dejé las velas ahí prendidas, recogí lo demás que tenía y me subí a la moto. Esa noche dormí como no había dormido en semanas. Ya no sentí nada, no sentí peso, no hubo ruidos raros, nada. Los días pasaron, todo volvió a la normalidad. Nadie volvió a mencionarme cosas extrañas y yo me sentí otra vez ligero, como si me hubiera quitado un peso de encima. Pero eso no fue lo más raro. Unas semanas después me tocó llevar un pedido cerca de esa misma zona. Eran como las 11 de la noche cuando terminé de entregar. Me regresé por la misma avenida. Al llegar a la esquina donde había muerto la mujer, vi algo que me dejó sin habla. Era una mujer, parada en la banqueta, vestida de blanco. No tenía heridas ni nada, solo me veía fijamente, como si me reconociera. No supe si frenar, no supe si seguir, pero parpadeé y ya no estaba. No me espanté mucho, tampoco me paralicé, solo sentí una clase de calma, como si de alguna forma se estuviera despidiendo de mí, y seguí mi camino. No he vuelto a verla, pero de vez en cuando paso por ahí, trato de prender una veladora chiquita, porque me siento responsable, porque aunque no pude ayudarla en vida o estar en sus últimos momentos, al menos pude acompañarla un poquito en su camino. Hay cosas que no se explican con lógica, y a veces lo que uno cree que ya quedó en el pasado sigue ahí, flotando, esperando algo, una palabra, un acto, un perdón. Desde entonces aprendí que no siempre se necesita ser valiente para hacer lo correcto. A veces solo se necesita tener corazón, porque el miedo va a estar ahí, pero lo importante es no dejar que te mande. Y si alguna vez ven una sombra detrás de ustedes, no se hagan tontos. No todo lo que no se ve está ausente. A veces solo está esperando a que les hablen. Quiero agradecer a todos los que se toman el tiempo para apoyar el canal, dejando su like, comentando y compartiendo con sus amigos los videos de terror nocturno. Gracias a ese apoyo, ustedes me ayudan a que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. ¿Qué te pareció el video? ¿Te ha gustado? Si llegas hasta acá, házmelo saber comentando la palabra repartidor para saber que terminaste el video. Si las historias te gustaron, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir el video con tus amigos para que la comunidad de Terror Nocturno siga creciendo. Yo soy Foster, esto fue Terror Nocturno y les deseo a todos una madrugada de horror. Mil gracias por acompañarme una noche más.